Amigos de Ven, sígueme, sean bienvenidos a esta clase. Esta semana tenemos la clase de una obra maravillosa y un prodigio que abarca el segundo libro de Nefi, del capítulo 26 al capítulo 30. Tenemos algunos pequeños comentarios de algunas escrituras que nos han ayudado mucho y tenemos varias actividades que propone el manual de Ven, sígueme. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Y bueno, comenzamos con el libro de Mormón en el capítulo 26 de segundo Nefi, donde nos empieza a narrar un poquito acerca de las cosas que Nefi puede ver y hablar a su pueblo acerca del futuro, así como que el Salvador vendrá incluso a las Américas y toda la destrucción que va a sobrevenir para los nefitas de parte de los lamanitas si los nefitas no se arrepienten. Y hay un versículo que me gusta mucho, es el versículo número 8 del capítulo 26 y dice lo siguiente: pero he aquí, los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas, a pesar de todas las persecuciones, he aquí, son ellos los que no perecerán. Y está hablando de las personas que precisamente, ¿no? Los justos que esperan con firmeza en Cristo. Las personas que a pesar de todas las cosas que están sobreviniendo en estos últimos días, siguen confiando en la palabra de que el Salvador va a venir y están esperándole y están ansiosos de esperar su venida. De esto, el comentario doctrinal del libro de Mormón dice lo siguiente: estos han aprendido a leer las señales de los tiempos, dados en su propio día, y por lo tanto han venido a Cristo y a su iglesia. Son las personas que han aprendido, como dice aquí, cuáles son todas las señales y están esperando en Cristo y en su misma iglesia, ¿no? Son aquellas personas que no se han ido de la iglesia porque tienen un testimonio de Cristo. Y vemos lo contrario en el versículo 10 de las personas que no están esperando en Cristo. En el versículo 10 dice: y cuando estas cosas hayan transcurrido, sobrevendrá a mi pueblo una presta destrucción, porque a pesar del dolor de mi alma, yo la he visto, por tanto sé que acontecerá, y ellos se venden por nada, porque como recompensa de su orgullo y su necedad, segarán destrucción, porque se entregan al diablo y escogen las obras de tinieblas más que el bien, por lo tanto tendrán que bajar al infierno. Están hablando de las personas que definitivamente no tienen esta paciencia en el Señor y que lo único que hacen es, me gusta esa parte que dice, y ellos se venden por nada. Y vienen algunas preguntas en el comentario doctrinal del libro de Mormón. Dice: ¿qué pediría un hombre o una mujer por su alma? La fama, la riqueza, el título o poder valen el intercambio de nuestros valores. El primer artículo en el credo de Satanás dice: se puede comprar cualquier cosa en este mundo por dinero. Es una filosofía infernal, y aquellos que operen en armonía con ella venden lo que no tiene precio por una suma insignificante. Están hablando de todas las personas que de alguna manera venden su alma al cometer pecados. Y hace la pregunta aquí: ¿realmente hay algo que valga tanto como nuestra alma? Y creo que la referencia es clara, ¿no? Vendemos nuestra alma, o como lo menciona el versículo 10, nos vendemos por nada cuando intercambiamos nuestros valores, cuando dejamos de hacer lo correcto y comenzamos a pecar. En ese momento nos estamos convirtiendo, como dice Nefi, en alguien que vende su alma por nada. Nos vendemos por nada. Es muy, muy interesante. Y el Espíritu puede decirnos una vez o dos veces o muchas veces, nos puede recordar cuáles son las cosas que son buenas. Pero en el versículo 11, que es el siguiente, segundo Nefi 26:11, dice lo siguiente: porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre, y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, y esto contrista mi alma. Todos los que son bautizados y confirmados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reciben el don del Espíritu Santo, y es una compañía constante, el derecho a la compañía constante del Espíritu y de su guía e instrucción. Pero todos en el mundo, todas las personas que nacen, tienen derecho a la luz de Cristo.
La luz de Cristo es una de las manifestaciones de la luz de Cristo, es la conciencia o esta percepción moral de lo que está bien y lo que está mal. Podemos fortalecer cualquiera de esas dos, siendo miembros o no miembros de la iglesia, podemos fortalecer las ganas de hacer lo correcto o lo malo. Y siempre tenemos esta opción constante con todas las decisiones que van presentándose en nuestro día a día. Decidimos o hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. El elder Bruce R. McConkie dijo: el Espíritu Santo no se esfuerza ni seduce. Su misión es enseñar y testificar. Pero aquellos que están alerta a las tentaciones y se someten a los esfuerzos de la luz de Cristo están capacitados para recibir el Espíritu Santo. Y esto es cierto, ¿no? El Espíritu Santo no tiene el deber de estar ahí con nosotros, aunque nosotros hagamos el mal. Sus funciones son enseñar y testificar. Entonces, si nosotros no estamos haciendo lo correcto para recibir una enseñanza o testimonio del Espíritu, definitivamente Él no va a estar ahí en cada momento diciéndonos: no debes ir a este lugar, no debes hacer estas cosas. Hace poco veía en Facebook una publicación de una chica que decía, para los que eran miembros de la iglesia: ¿está bien o está mal ir a un antro?, ¿no? Y muchas personas sacaron este clásico de, pues mientras tú sepas tus valores y vayas y no hagas nada, está bien. Pero es esto, ¿no? O sea, a un antro pues solo se van a algunas cosas. Es un lugar para bailar, es un lugar para tal vez estar con amigos, pero todas las cosas que hay en un antro, en esencia, pues no son buenas, ¿no? O sea, la gente va por algo ahí. Y me pregunto eso, ¿no? ¿Se puede hacer el bien en un lugar diseñado para, de alguna manera, rebajar nuestras normas? Yo creo que no. Yo creo que si podemos elegir, deberíamos no hacerlo. Ocurre un caso diferente en el mundo, ¿verdad? Porque estando en Babilonia o en el mundo, como lo llamaban los apóstoles, en Babilonia, pues, no eliges, ¿no? O sea, no es tan fácil como cambiar de ciudad o irte y mudarte a otra parte. Pero con ese tipo de elecciones donde uno ya puede decidir a dónde ir, qué página de internet visitar, qué clase de amigos frecuentar, todas estas cosas, cuando podemos elegir, creo que no deberíamos tentar al espíritu para ver hasta cuánto resiste con nosotros, sino estar constantemente en ese camino para recibir revelación, ¿no? Y bueno, con esto no estoy juzgando a nadie. Yo también llego a tomar muchísimas decisiones en mi vida que son incorrectas o que no me llevan a nada bueno, pero solo es una reflexión, hermanos. Luego, el primer punto de la clase de Ven, Sígueme nos dice algo bien interesante. Vamos a leer del versículo 23 al 24 y dice, del mismo capítulo 26 de segundo Nefi: porque he aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor no obra en oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de la salvación. Me gusta eso, el Señor no obra en la oscuridad. Cuando nosotros llegamos a obrar en la oscuridad o en lo secreto, es porque normalmente algo malo estamos haciendo o queremos ocultarlo de alguien más. Pero dice que el Señor no lo hace en oscuridad, porque todo lo que hace lo hace para el bien de las personas. Me gusta mucho eso, ¿no? La clase nos invita a que realicemos una lista de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y quisiera que pudieran hacer esta lista, hermanos, pero no generalizarla, ¿no? No decir, pues el Señor ha hecho la expiación o el Señor ha hecho esto en el pasado. No, qué cosas ha hecho en nuestra vida y hemos podido ver precisamente en este tiempo. Bueno, la clase nos sugiere que anotemos esos milagros. Tal vez si yo tuviera que contar algo, hubo un momento de mi vida en el que creí que ya no iba a poder salir de todo eso, ¿no? De todo lo malo que me estaba pasando. La mayoría de las cosas que me estaban pasando eran consecuencias de malísimas decisiones, de pésimas decisiones en mi vida. Y yo dije, ya me voy a quedar aquí, ya no hay opción y ya me fregué, ¿no? Ya no hay un avance. Pero el Señor, de alguna manera, no sé por qué razón todavía, sé que es por amor, pero me libró de esa situación. Puso los medios para que yo pudiera salir de ahí y pudiera volver a la cotidianidad de mi vida, a lo que es normal, ¿no? No a lo malo, sino a lo normal.
y creo que sigo muy agradecido con el Señor por esas cosas. Llego a hacer cosas que no son correctas, como les mencionaba, pero sí estoy muy agradecido por eso que hizo por mí y puedo testificar de esta escritura, ¿no? Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo. Todas las cosas que ha mandado, las plagas, las cosas que llegan a acontecer en el mundo y las llega a mandar Dios, definitivamente no son para nuestro mal, no son porque Él esté planeando una venganza contra el mundo, no. Incluso cuando Él dice mía es la venganza y habla de ese tipo de cosas, no se refiere a la misma venganza de la que nosotros hablaríamos, no se refieren a las mismas cosas. Entonces creo que el Señor sí ha hecho mucho por mí y bueno, no les puedo compartir toda esta lista porque son cosas ya personales, pero sí he podido ver eso, sí he podido ver que el Señor pues ha hecho cosas en mi vida, en mi mundo, como dice aquí, de beneficio para el mundo. Y en efecto, no ha mandado a nadie que no participe de su salvación. Una pregunta que viene en el manual es: ¿cómo atrae a todos los hombres a Él? Creo que Cristo atrae a todos los hombres a Él por medio de, precisamente, de lo que hace. Como dice la Escritura, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces creo que es muy claro. El Señor hace todas estas cosas por nosotros y de esa manera nos atrae hacia Él por todo lo que ha hecho. Luego la siguiente pregunta dice: ¿qué nos sentimos inspirados a hacer por sus expresiones de amor? Bueno, al menos yo me siento inspirado a ser una mejor persona y a poder guardar un poquito mejor los mandamientos. Bueno, no un poquito, ¿no? Sino a la medida que voy avanzando. Y pues a hacer cosas similares a las que Él hizo, a enseñar, a predicar, a ayudar a las personas. Sí, definitivamente eso me siento inspirado a hacer. Hay algo, bueno, les voy a comentar algo de servicio. No puedo ver yo normalmente a alguien en silla de ruedas que esté solo intentando desplazarse de un lugar a otro y no regresar y llevarlo hasta donde vaya. Me ha ocurrido a veces que van muy lejos y yo ni siquiera estoy por aquí cerca, estoy por el centro de la Ciudad de México y es algo con lo que simplemente no puedo, ¿no? Debo ayudar a las personas y lo hago con gusto, ¿no? No lo hago así como de, mírenme, porque voy empujando a alguien en silla de ruedas. No, es algo que me gusta porque de alguna manera puedo demostrar mi servicio de una manera física, ayudando a alguien. Entonces es algo que me gusta mucho, el prestar servicio con mis manos y sí, no voy a decir ya más cosas porque no quiero que esto se convierta en las cosas que hace Cavaletti por todos, ¿no? Porque ni hago mucho realmente, pero hasta ahí se queda eso. Y luego viene una actividad bien interesante. Dice: ¿de qué manera influyen los siguientes versículos en la manera que nosotros invitamos a los demás a venir a Cristo? Voy a leer cada versículo y vamos a analizar un poquito en qué manera puede influir, ¿no? En el 25 dice: he aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice: venid a mí vosotros todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Una manera eficaz, ¿no? de venir a Cristo, de traer personas. ¿Acaso Él exclama a alguien, apártate de mí? ¿Acaso alguno de nosotros, aunque queremos predicar el Evangelio, le hemos dicho a alguien que consideramos indigno, que consideramos un pecador a lo mejor, le hemos dicho, apártate de mí? ¿O hemos llegado a pensar, no, todas las personas tienen salvación menos esta, por los errores que ha cometido? A veces en la capilla o a veces en nuestra familia hemos tratado a alguien así, apartándolo y cerrando nuestro círculo social. Deberíamos pensar un poquito en eso. El 26 dice: he aquí, ¿ha mandado Él a alguno que salga de las sinagogas? Las sinagogas son iglesias, o de las casas de adoración. He aquí, os digo que no. ¿De qué manera influye este versículo en la manera en que invitamos a los demás a venir a Cristo? Bueno, deberíamos estarlos invitando a ir a la iglesia, ¿no? Y una vez que lleguen, no mandar a que salgan con nuestras actitudes, ¿no? No hablándole a los investigadores. Si tienen alguna duda, apoyarles. Entonces podemos hacer eso con este versículo.
no dejando a los investigadores solos en la capilla, invitándolos y hablando con ellos, explicándoles pequeñas cosas que a lo mejor son nuevas para ellos, ¿no? Entonces eso podríamos hacer. En el 27 dice, ¿ha mandado él a que no participen de su salvación? He aquí os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. Viene muy claro, ¿no? Ha mandado a que todos su pueblo mande a los demás a que se arrepientan. ¿De qué manera podemos invitar a los demás al arrepentimiento o a participar de la expiación? Yo creo que explicándole a nuestros amigos qué se hace y por qué se hace, acompañando a los misioneros y en las lecciones enseñando eso, ¿no? Nosotros nos reunimos porque nosotros vemos que se reparte la Santa Cena, y empezar a explicar la relación de la Santa Cena con la expiación y con esta salvación gratuita, ¿no? Que no tiene un costo para nadie. El versículo 28 dice, he aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien a que no participe de su bondad? He aquí, os digo, no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y a nadie se le prohíbe. Entonces, tal vez ya no estamos en esos tiempos de esclavitud. En el siguiente versículo lo vamos a ver, pero ya no estamos en esos tiempos en los que tal vez no todos contaban con los mismos derechos, o no se invitaba a todos realmente a venir a Cristo. Pero en el versículo 33, que es el último que sugiere la clase, segundo Nefi 26:33, dice lo siguiente: porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos aquellos que vengan a Él, y vengan de su bondad, y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. A pesar de que nosotros somos la iglesia del Señor y somos la congregación del pueblo de Israel, nosotros no somos más que nadie, ¿no? Lo deja muy claro. Para mi desgracia, conozco algunas familias de hace tiempo de la iglesia que llegan a tratar mal a los investigadores mientras estos no se bauticen. Llegan a tratar a las personas, le tocó a mi familia, le tocó a mi mamá, que la trataban diferente por no desear aún bautizarse, y hacían esta distinción, ¿no? Y es feo porque a pesar de que llevan tanto tiempo en la iglesia, no comprenden el porqué de la iglesia, no comprenden el porqué de Jesucristo, que está para invitar a todos. No nada más a los que se bauticen o a los que no se bauticen, sino invitar a todos y ser buenos con todos. Y parece que hicieron todo lo contrario, ¿no? Porque no era miembro de la iglesia, pues sí la llegaban a excluir de ciertas actividades o de ciertas cosas. O sea, no la llegaban a invitar a muchos lugares, y ella, pues al final de cuentas, no se sentía cómoda entre los miembros de la iglesia. Hay que cuidar eso, hermanos, cuando estemos con los investigadores, siempre abrazarlos. Si deciden no bautizarse aún, seguir en contacto con ellos. A lo mejor los misioneros después de un tiempo ya no, por el trabajo que tienen, ya no les visitarán tan constantemente, pero nosotros, si realmente nos hicimos sus amigos en ese espacio en el que los misioneros les enseñaron, pues bueno, podemos ir a visitarles, podemos seguir en contacto con ellos. No hay por qué a veces parece eso, ¿no? Pierden los contactos los misioneros con los investigadores y los miembros también. Es como, pues no, ya no me importa, pero deberíamos procurar eso, hermanos. En el capítulo 27 nos habla de la importancia que tiene el libro de Mormón en la obra de salvación, en esta obra maravillosa y prodigio. Del versículo 1 al versículo 5 de 2 Nefi 27 nos habla acerca de la apostasía y de las condiciones en las que se hallaba la tierra antes de la llegada del libro de Mormón. Luego del 6 al 11 nos habla de la salida a la luz de un libro que empieza a decir que iba a venir de la tierra, como vino el libro de Mormón, y que iban a hablar los muertos, era como voz de muertos, o sea, gente que ya había fallecido, pero había escrito en el libro. También habla en el versículo 12 de la ley de los testigos, y empieza Nefi a narrar la historia que vivió José Smith. Dice, va a venir un hombre que no es instruido y le van a dar las planchas para que pueda traducir, y luego incluso el libro se le va a dar un hombre que sí está instruido y no lo va a poder leer. En el versículo 15 habla de eso, del hombre que es instruido pero no puede leer, y esta profecía se cumplió
Dice, en febrero de 1828, Martin Harris, quien era amigo de José Smith, hizo un viaje hacia el este de la ciudad de Nueva York con la transcripción de algunos caracteres de las planchas de oro para mostrarlas a los eruditos. Quizás deseara obtener una reafirmación de que las planchas eran auténticas o pensara que una atestación les ayudaría a obtener dinero prestado para publicar la traducción. De todas maneras, él insistió que el señor lo había inspirado a hacer el viaje. En aquel momento ni José ni Martin sabían mucho sobre el idioma de las planchas. Sabían tan solo lo que el ángel Moroni le había dicho a José, que era un antiguo registro de las Américas. Por lo tanto, en vez de buscar a un erudito con conocimiento del idioma egipcio, más tarde José supo que el idioma de las planchas se llamaba egipcio reformado, Martin visitó a varios eruditos con interés en antigüedades, en especial en antigüedades de las Américas. Entre los eruditos a quienes Martin visitó estaba Charles Anton, un joven profesor de gramática y lingüística de la Universidad de Columbia. Anton había estado recopilando las historias de los indios americanos y discursos para su publicación, y estaba deseoso de inspeccionar el documento que Martin había llevado. Martin Harris afirmó que Anton declaró que los caracteres eran auténticos hasta que se enteró de la forma en que José Smith los adquirió. Le sugirió a Martin que la llevara a las planchas. Este se negó y Anton contestó, parafraseando un versículo de Isaías: no puedo leer un libro sellado. Aunque más tarde Anton negó los detalles del relato de la reunión con Martin, lo que sí sabemos es lo siguiente: Martin salió de sus visitas con los eruditos especializados en el Oriente más convencido que nunca de que José Smith fue llamado por Dios y de que las planchas y los caracteres eran antiguos. Él y José consideraban la visita de Anton como el cumplimiento de la profecía de Isaías, también mencionada en el libro de Mormón, que dice: palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer, y le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Y bueno, es una de las cosas o profecías de Isaías que se cumplió. Llevan las planchas a este hombre y no puede traducirlas. Y vemos cómo el Señor obra por medio de cosas sencillas y de personas sencillas, ¿no? Vemos que por nosotros también puede obrar con el libro de Mormón. Entonces deberíamos esforzarnos en utilizar el libro de Mormón, en conocerlo para poder predicar el Evangelio y enseñarle a la gente que todos podemos mejorar nuestra calidad de vida un poquito más, siempre podemos mejorar un poco más nuestra calidad de vida, y el libro de Mormón es una excelente herramienta para eso. Entonces ya saben, amigos, si quieren predicar el Evangelio, aprendan más sobre el libro de Mormón, aprendan versículos que pueden ayudar a las personas en tiempos de necesidad, y el Señor les va a bendecir por esos esfuerzos. Por último, en el capítulo 28 nos habla acerca de todas las mentiras que dice Satanás, todas estas doctrinas que él enseña, y nos enseña también nos invita a una tabla del manual de Ven Sígueme para el estudio individual. Nos invita a poder refutar todas esas doctrinas de Satanás con el libro de Mormón. La primera doctrina falsa de Satanás va a aparecer aquí en el recuadro y dice lo siguiente: hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Eso enseña el mundo, e incluso es verdad, ¿no? Cuando yo fui misionero y tuve la oportunidad de predicar a hermanos que eran cristianos, ellos decían eso: Dios ya no ha revelado nada porque ya lo reveló todo en la Biblia, entonces ya no tiene necesidad de hablar a su pueblo. Y bueno, esto es una mentira de Satanás, precisamente porque él procura que ya no oremos al Señor. Y la respuesta para esta enseñanza de Satanás, la doctrina verdadera, dice lo siguiente en Moroni 7 del 35 al 37. Y ahora bien, amados hermanos míos, si resulta que estas cosas de que os he hablado son verdaderas, y en el postrer día Dios os mostrará con poder y gran gloria que son verdaderas, y si son verdaderas, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o existencia de esta tierra? ¿O haya sobre la faz de la tierra un hombre a quien salvar? He aquí os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad y todo es inútil. El libro de Mormón enseña que sí hay revelación y que el hombre puede recibir guía para su vida en todo momento en el que él tenga fe. Entonces, esa doctrina de Satanás de que ya se han acabado los milagros o las enseñanzas de parte de Dios, pues es falsa. Luego, en el siguiente recuadro de las doctrinas falsas, tenemos: Dios justificará la comisión de unos cuantos pecados, ¿no?
A veces el diablo trata de hacer pensar a las personas que pueden pecar un poco, se pueden desviar un poco y después pues él los va a recoger de nuevo, ¿no? No hay ningún problema. Pero lo que enseña la doctrina verdadera en Doctrina y Convenios 1.31 es lo siguiente: porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No es que no ame al pecador, es que no puede estar él de acuerdo con el pecado, porque pues es precisamente esa lucha que él ha tenido. Entonces es una mentira, ¿no? Que el Señor va a comisionar unos cuantos pecados. Justificar la comisión de unos cuantos pecados es que él te diga, bueno, pecaste pero poquito, entonces te dejo pasar, así sin arrepentirte, sin haber hecho un cambio en tu vida. Eso es una falsa doctrina. Muchas personas piensan hoy en día eso, ¿no? Piensan, pues Dios tal vez no se va a enojar tanto, Dios no se enoja porque tome, Dios no se enoja porque haga esto. Entonces no es que se enoja, pero no puede tolerar el pecado. Otra de las mentiras que dice con las que va a apaciguar a los santos Satanás es: todo va bien en Sion, ya no hay nada por hacer, todos pueden estar tranquilos y relajados. Pero en Doctrina y Convenios 68.31 dice: y ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sion, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Están llenos de avaricia. Entonces dice que otra de las mentiras es esta, ¿no? Que nos hace creer que todo va bien y que la obra va avanzando de manera correcta, cuando la verdad es que no es cierto. Hay muchas cosas todavía que corregir en Sion o en la iglesia, y pues debemos procurar arreglarlas. Otra de las doctrinas, ya casi por terminar, es que él le dice a los hombres: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Muchas personas, igual como misionero conocí a la mayoría y en la escuela, muchas personas no creen que realmente exista un pago por los pecados, no creen que exista un bien o un mal, o un diablo o un Dios. Y pues esto está muy cómodo para ellos, porque si no existe el diablo, pues no, realmente tampoco existe Dios, ¿no? Ni hay alguna cosa mala o buena. Hace poco hablaba con una persona que me decía eso, ¿no? Si hago el bien es porque Dios me invitó, pero si hago el mal, pues es porque son mis propias decisiones, el diablo no influyó en ello. Y ahí está el truco, ¿no? En que nosotros creamos que esas decisiones malas las estamos tomando por nosotros mismos y no veamos realmente la influencia del diablo en eso. Viene en segundo libro de Nefi, capítulo 2, versículo 17. Y yo leí: de acuerdo con estas cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por lo tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Entonces debemos estar conscientes de que hay alguien que nos tienta constantemente a hacer lo incorrecto. Si bien él no es el culpable de todas las cosas malas que hacemos, porque nos puede tentar algunas veces, pero después a veces nosotros ya obramos de acuerdo a nuestros deseos malos, a ese deseo malo que desarrollamos de hacer la iniquidad, ¿no? De cometer pecados. Y por último, en el recuadro, la última de las mentiras que enumera es: no necesitamos más la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Igual, lo llegué a escuchar muchísimas veces en la misión. No hay necesidad de tener el libro de Mormón, porque con la Biblia ya es suficiente. Ya el Señor ya lo ha revelado todo. Ya no hay nada más que traer. Dice como respuesta a esto en 2 Nefi 28:30: pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Y igual hay una escritura en Apocalipsis donde el Señor dice, ¿no? O sea, ya estarán en los últimos días y vendrá un ángel con un libro que trae la plenitud del Evangelio. No puede ser la Biblia, porque la Biblia ya no está en los últimos días, salió desde hace mucho, y creemos en eso realmente, ¿no? Creemos nosotros en que hay más escrituras, en que va a haber incluso más escrituras, y que es necesario que obtengamos más conocimiento después de eso.
A lo mejor no todos estamos preparados para recibir más conocimiento porque ni la Biblia ni el libro de Mormón los hemos leído, pero esa es la invitación, hermanos, que podamos leer la Biblia, el libro de Mormón, y una vez que nos instruyamos podamos recibir esta revelación del Señor línea por línea, precepto tras precepto. Una obra maravillosa y un prodigio, es la obra misional, es la obra de todo el reino. El mejor misionero es el libro de Mormón. E incluso puede predicar mejor que nosotros. Entonces invitemos a las personas, a todo el mundo, a leer el libro de Mormón. Inundemos la tierra con pequeños mensajes de ahí. A veces nosotros en Ven Sígueme Facebook subimos algunas imágenes para que las puedan compartir con mensajes del libro de Mormón, pero ustedes pueden ir leyendo en lo que va del estudio hasta ahorita e ir compartiendo cosas en sus redes sociales, ir compartiendo cosas a las personas que van a tener un hijo, a las personas que acaban de sufrir algún fallecimiento de algún familiar, a las personas que se acaban de mudar. Sean una luz y compartan el evangelio. El Señor se los va a agradecer mucho y el Señor es un buen patrón, así decía mi presidente de misión. Él es un buen jefe y sabe cómo pagar a sus empleados. Nosotros somos los obreros de la viña y estamos en este trabajo, y Él nos va a pagar de acuerdo a todo lo que hayamos hecho. Mi nombre es Fernando Cavaletti, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana en Ven Sígueme. Pasamos anteriormente 2 semanas sin subir el Ven Sígueme, una disculpa por eso. Y como anuncios, ya tenemos el Ven Sígueme primaria, ya está allá arriba. Recuerden que en todo México se acerca el censo nacional, que ocurre cada 10 años. Y una de las preguntas va a ser a qué religión pertenece la persona. Entonces, para que no haya muchas respuestas revueltas de mormón, mormones, santo de los últimos días, iglesia sud o algo así, se invita a que todos los miembros podamos contestar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y con eso vamos a poder crear una unidad, porque los números que tiene el gobierno de miembros de la iglesia y la iglesia en México están un poquito mucho disparejos. Entonces, ojalá que en este mes que se acerca el censo nacional podamos contestar de manera correcta. Mi nombre es Fernando Cavaletti, que tengan un excelente día. Hasta luego.